todo lo agravó la pandemia, todo, absolutamente todo. Y hay muchas cosas que preocupan y preocupan mucho, porque detrás de los números que todos los días esperamos que bajen, que están bajando, ayer ya bajaron un poco, detrás de todo eso hay secuelas, hay daños colaterales, Claro. por llamarlo de alguna manera. Y uno de ellos es lo que sucede con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores. Por eso vamos a hablar con el doctor Dardo Roldán, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. ¿Lo dije bien, doctor? Perfecto, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Muchas usted? gracias por la invitación. No, por favor, un placer hablar nuevamente con usted. A ver, 15 de junio, ayer, ¿no? Ayer, ¿no? ayer. Sí. Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Exactamente. Un día muy importante, por eso mismo los días y las conmemoraciones son para eso, para tratar de poner en la agenda y difundir cosas que para nosotros son cotidianas y cosas que, aunque no nos guste escuchar, pasan, y particularmente este problema, como en otras franjas de edad, es un problema que es mundial, que no es exclusivo de nuestro país, no es exclusivo de las personas mayores, pero es una población vulnerable que es propensa a recibir este tipo de maltratos. Y la gran dificultad que tenemos, primero en nuestro país, que no tenemos grandes datos de cuántas personas sufren este problema, y el otro problema es que es como en otras edades, es un problema invisibilizado, muchas veces no contado, porque por miedo, por preocupación, por naturalizar esta situación, tanto por la víctima como por el que lo ejecuta. Y es algo que es muy importante que podemos estar todos atentos ante una situación de un posible maltrato, porque también debemos decir que hay gente que puede ayudar, hay formas de ayudar a las personas que están sufriendo este problema. Doctor, cuando usted habla de maltratos, ¿no? Cuando uno escucha maltrato al adulto mayor, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Hay muchas formas de maltrato. Lo que naturalmente surge es le pegaron a una persona o lo lastimaron, pero en realidad las formas de maltrato, el maltrato físico es el menor porcentaje o es un porcentaje menor a otros. También existe el maltrato emocional, psicológico, y ahora lo que más destacamos, porque es lo que está pasando a muchas personas, es el maltrato económico, el maltrato por abuso económico. Ajá. Y hay muchas personas que están siendo víctimas de estas estafas, del famoso cuento del tío, pero también pasa mucho a nivel intrafamiliar o con personas cercanas que abusan económicamente de las personas mayores. Ahí van familiares, en muchos casos, es terrible lo que voy a decir, pero sus propios hijos los utilizan, por ejemplo, para sacar préstamos, por decir algo, o para empeñar algo. Todos los tipos de maltrato, las principales personas que lo ejercen son las personas más cercanas, los familiares, los cuidadores, la gente que está día a día con las personas mayores. Por eso muchas veces es algo que tanto unos como otros lo toman como algo natural, y muchas veces la persona mayor no se anima, como entiende que es algo normal, no lo cuenta, y se mantiene eso en el tiempo, generando mucho daño. Si bien no es un problema exclusivo de la salud, tiene una repercusión muy importante sobre la salud física y sobre la salud mental de las personas, y que muchas veces limita mucho la actividad diaria y hace que una persona se vaya alejando de sus vínculos, de sus redes, y vaya perdiendo su vida normal. Quiero ir a un tema de las edades, digo, porque hoy lo charlamos cuando estábamos en reunión de producción, y yo particularmente decía los números la edad que se maneja para de alguna manera decir esta persona es un adulto mayor, esta persona ya está fuera del sistema, porque de alguna manera lo jubilan, y psicológicamente para muchísimos, usted me lo va a decir mejor, que yo, pero seguramente para muchísimas personas, una vez que se retiran, se jubilan, psicológicamente no debe estar bueno. Si a esto le sumamos todos estos maltratos que usted acaba de decir, esto es muy grave. Digo, porque
tengo entendido que ya una persona de 65 años se la cataloga como adulto mayor, o sea, tercera edad, la tercera edad. Y hoy por hoy, doctor, ¿estamos de acuerdo que una persona de 65 años tiene cuerda para rato y una vitalidad realmente importante? A ver, hay excepciones que también las manejamos. Gente de 65 años que simplemente se jubila y se va al Caribe, o tiene una vida buenísima, pero no es la mayoría, ni mucho menos. Esto es un tema también, digo, que tiene que ver con nosotros, con todos nosotros, ¿no? Digo, el sistema primero. Sí, hay varios aspectos en esa pregunta, porque en primer lugar nosotros en Uruguay consideramos a las personas mayores a las personas que tienen más de 65 años. En otras partes del mundo se considera a partir de los 60, y eso va de acuerdo a la expectativa de vida, que en otros lugares es mucho menor que la nuestra. Nosotros, al tener una alta expectativa de vida, quiere decir que con las personas que llegan a los 65 años todavía tienen muchos años por delante por vivir. Pero desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico, el físico y la parte biológica, empiezan a aparecer problemas de salud específicos de las personas mayores. Por eso nosotros, desde el punto de vista médico, lo consideramos de esa edad. Y el otro aspecto es que naturalmente nosotros vemos, cuando hablamos de personas mayores y de viejos, tenemos el prototipo y el prejuicio de la persona enferma, encorvada, de bastón, que no ve, que no oye y que se olvida de todo. Pero la mayor parte de las personas mayores en nuestro país forman parte de la sociedad en roles muy importantes, tanto laborales, empresariales, e incluso sacando lo laboral en la familia, en la comunidad, ocupan un rol fundamental del cuidado de otros familiares, tanto nietos, hijos, Sí, por personas supuesto. enfermas, hacen transferencia económica a otras generaciones y muchas veces son el sostén económico del resto de la familia. Y a nivel comunitario, en clubes deportivos, clubes de beneficencia, grupos religiosos, en todos esos lugares las personas mayores ocupan roles fundamentales. Bueno, Entonces, si bien... perdóneme, Sí, pero lo de la calle es una excepción. Hemos tenido claro, presidentes muy longevos, digo, ni que hablar, ¿no? De Mujica, el propio Tabaré en su segundo mandato, Sanguinetti, digo, sí, claro. si será un cargo importante, ¿no? Claro, y eso ha ido cambiando históricamente. Antes las personas mayores eran las personas a las que consultaban, eran los sabios. Ahora, con el tiempo, en las generaciones nuevas, que va todo mucho más rápido, consideramos a veces que las personas más grandes no tienen tanto que aportar, o ya pasaron de moda o no entienden lo que está pasando, y naturalmente a veces los jóvenes los vamos corriendo o dejando de lado, cuando es todo lo contrario. Tienen toda la experiencia para transmitir y todos los valores que la sociedad necesita para seguir construyendo en base a eso. Doctor, así como hay números para muchas cosas, yo calculo que también debe haber para estos casos. Si alguien, por ejemplo, un vecino o un familiar que no viva bajo el mismo techo que esta persona mayor, o quizás personal de una casa de salud, que se pueden dar cuenta de que las visitas son para determinadas cosas, ¿a dónde puede recurrir para denunciar estos hechos? O el propio adulto mayor, ¿a dónde puede, a quién recurre para denunciar maltrato? Esto es un tema muy complejo, el del abuso y maltrato, y el de denunciar y dónde y cuándo. Porque muchas veces, como pasa con otros maltratos en otras edades, no es salir corriendo a la comisaría para decir pasó esto, porque a veces la solución no es esa. Cada situación individual hay que trabajarla para ver cuál es la mejor opción para esa persona y para el entorno. Entonces, siempre por eso mencionaba hace un rato los roles que juegan las redes de apoyo a estas personas. Cuanto más vinculada esté, más fácil va a ser detectar estos elementos que nos hagan pensar que puedan estar sufriendo abuso o maltrato de algún tipo, para poder de esa manera hacerse presente en algún servicio de salud, con el médico que lo atiende habitualmente, con el personal de enfermería. También ese personal lo va a saber dirigir hacia dónde tiene que concurrir para poder, en equipo con esa institución, hacer las denuncias donde corresponden. Sino también
desde el punto de vista de las instituciones de acción social, el MIDES en este caso, en el INMAYORES, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, tienen un departamento específico que reciben este tipo de denuncias, al cual te puede llamar tanto las personas como familiares para que puedan ayudarlos y orientarlos sobre todo en qué medidas se pueden tomar. Como estas acciones generalmente no son un episodio aislado, sino que se mantienen en el tiempo, tratar de ir en ese tiempo pudiendo coordinar todas las acciones pertinentes para que esto no se vuelva a repetir. Y un poco siguiendo con esta línea, ¿cuáles son esos elementos que nosotros, quienes rodeamos a esa persona mayor, tenemos que estar atentos o atentas para saber o para sospechar que puede estar bajo algún tipo de maltrato? ¿Qué cosas nos indicarían eso en un adulto mayor? Claramente los aspectos físicos, si hay un maltrato físico, buscar siempre si hay algún elemento de alguna herida o algún signo que nos oriente a que pueda haber tenido alguna violencia física. Y después, sobre todo, los cambios son a nivel afectivo, emocional. Muchas veces esas personas están más retraídas, menos activas, se les ofrece hacer actividades que habitualmente les generan placer y no quieren, o ir a algún lugar que haya determinada persona y tampoco quieren y se van generando más retracción social, o sea, se van aislando más y van generando menos actividades y aparecen cuadros de depresión, cuadros confusionales con mayor desorientación. Entonces hay un montón de elementos que cualquier cambio en la forma de ser de esa persona, sobre todo que sea brusco, nos tiene que hacer pensar en este tipo de cosas. Dardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escuchaba con atención, como siempre, y me quedaba pensando esto, ¿no? Como empezaba Luis charlando en tiempos de pandemia, todo empeoró, no solamente la cuestión del COVID, sino todo lo que está alrededor. Entonces, tenemos por un lado miles de uruguayos en residencias, en casas de salud, como se le quiera llamar, que vieron restringidas las visitas durante muchos meses, ¿verdad? Con todo el tema del protocolo, de prevenir los contagios, ahí hubo como un aislamiento de mucha gente. Y también a nivel de las familias, de la casa, ¿no? Muchos hijos o nietos de repente que o no tenían clases presenciales o perdieron el trabajo y que se encuentran todo el día, ahora sí, con el abuelo, con la abuela allí. ¿Crees que esto agravó el asunto del maltrato y el abuso? ¿Hay datos y ustedes en las consultas, los geriatras, detectan esto? Sí, claramente el estar más tiempo compartiendo en la casa con una persona que requiere más cuidados, que se puede generar mayores inconvenientes, puede ser propenso a que aparezcan más este tipo de episodios. En las residencias, por suerte, últimamente está todo mucho más controlado y es más profesionalizado el cuidado, pero también no vamos a desconocer que estas situaciones se pueden dar y por eso siempre es importante hablar de estas cosas y ante cualquier elemento poder estar cerca. Y siempre es importante que haya alguien cerca o alguien de referencia para poder acudir a contar lo que está pasando y animarse a hacerlo. Y sí, esta pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras y sí se ha visto un incremento en este tipo de problemas. Dardo, una consulta. ¿Tenemos una noción de cuántos adultos mayores se vacunaron? Yo no tengo el número específico, no, eso no te lo puedo confirmar. El número no lo tengo. Una población importante, supongo, igual, ¿no? Con Pfizer, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos entendido es que, sobre todo la población de las personas que están institucionalizadas en los establecimientos de larga estadía, te diría que la gran mayoría ya recibieron las 2 dosis de la vacuna de Pfizer y el resto de la población de esa franja de edad ya no tendría, salvo las personas que no quieren vacunarse o que no se vacunaron porque tuvieron la enfermedad y que no están en plazo aún de vacunarse, la mayoría ya tuvo la opción de hacerlo. Y hablando un poco de números y volviendo a esto del maltrato, ¿hay algún número de algún porcentaje de cuántos adultos mayores es que sufren este tipo de maltratos o algún tipo de maltrato y cuántos son los que denuncian en relación a los que verdaderamente son? O sea, ¿tenemos algún número que nos indique eso? No, esos 2 números que tú me preguntás particularmente son los problemas que tenemos y me parece que son los desafíos que tenemos para futuro. Porque en nuestro país no hay
números específicos. Nosotros generalmente nos llevamos por estimaciones que hacen los que sí lo estudiaron, los números específicamente en otras partes del mundo. Y el otro problema es que acá todavía no tenemos específicamente cuántas personas lo están sufriendo, y muchas veces es porque no se denuncia. Ajá. Entonces no tenemos ni un número ni el otro. Claro. Pero nosotros siempre es aproximado y estimado de acuerdo a lo que pasa en otras partes del mundo. Por Claro. eso digo que es importante estos días y estas conversaciones para que la gente que está pasando por esto sepa que no es natural, que no es normal, y que hay gente que trabaja y que está esperando para poder ayudarnos. Dardo, en la parte en la que no se denuncia no te puedo preguntar porque, bueno, no tenemos alcance a eso, pero en la parte en donde sí, ¿por qué crees que todavía está un poco flojo el tema de los números en Uruguay? ¿Sigue siendo más parte de que no se le da mucha atención a la gente de la tercera edad? Es parte de todo, porque, por ejemplo, en los lugares específicamente que se trabaja el tema, como les decía hoy, el Instituto de las Personas Mayores, ahí sí se lleva registro de todas las denuncias que reciben ahí, pero muchas veces puede pasar que se haga una consulta médica en un lugar particular y que se maneje el tema internamente ahí, y no llegue a juntarse todos los datos como pasa con otras franjas de edad o con otros problemas que se monitorean desde un lugar solo todas las denuncias de la misma causa. En este caso todavía en las personas mayores tenemos ese desfasaje de que no están todos los números centralizados en un lugar. Dardo, la verdad, un placer siempre hablar con vos. Desde ya te agradezco, pero quiero dos cortitas. Sí. ¿Qué opinión tenés vos sobre esto que hablábamos al principio, ¿no? De, bueno, la expectativa de vida que tenemos hoy por hoy es mucho más longeva, muchos más años. Y esa cosa de catalogar y encasillar a la gente, tercera edad, cuarta edad. Digo, ¿vos crees que esos números se deben correr de alguna manera? Tu opinión, ¿no? Digo, debido a que, bien decías vos que quizás a los 65 años, digo, uno empieza a sentir de repente algunas cosas. Digo, pero yo conozco muchísimas personas mayores de 65 años que están mejor que yo, digamos, para decírtelo claro. Sí, y pueden seguir siendo eso productivas, también. y no tenemos por qué sacarlas del sistema. No, pero ese es el gran prejuicio y el gran problema que tenemos en nuestro país o en la sociedad en general. No están saliendo del sistema, ni mucho menos, todo lo contrario. Bueno, es un número alegro. arbitrario que ya te... me alegro, que me alegro que sea tendría así. pasar. No tendría que pasar, Ujú. pero hay muchas personas mayores de esa edad que siguen trabajando, como tú ponías el ejemplo de hoy de los presidentes, y si nos ponemos a ver en el mundo, las jerarquías máximas de muchas instituciones mundiales son personas mayores. Lo que sí es arbitrario el número, porque a esa edad empiezan a aparecer situaciones de salud que es muy importante prevenirlas y tomarlas a tiempo para que puedan seguir viviendo hasta los 150. Perfecto. Y entonces, sí. cuanto antes nos pongamos en plan de prevenir, Mejor. más vamos a vivir, porque Sí. no se trata solo de vivir más, sino de vivir más y mejor, o bien, Sí, sí. con una buena calidad de vida y saludable. Y ojo que no pusimos de ejemplo ni a la reina Isabel ni a Mirta, ¿no? Digo, porque si no ya teníamos un Y al caso Papa. Hablando de los geos. tremendo. Y el Papa. Cortito, doctor, perdóneme, pero me quedó en el debe porque hoy usted hablaba de las casas de salud. ¿Se logró regular los permisos y los estados de las casas de salud? Ya que se descubrieron un montón clandestinas, donde los abuelos estaban en situaciones bastante jodidas. ¿Se logró regular eso o todavía quedan algunas? Hoy estoy reiterativo para las respuestas, y es un tema muy complejo, que no es de ahora. Sí se hizo desde el Ministerio de Salud Pública un trabajo muy importante en coordinación con el MIDES, porque la regulación es compartida, para tratar de detectar la mayor cantidad y estar encima de ellas para acompañar esta situación de pandemia, pero también para empezar a registrar y regularizar. Los trámites para la habilitación final y para la regularización total son muy engorrosos, llevan más tiempo, pero sí ya, por lo que tengo entendido, la mayoría o casi todos ya están en la órbita de las instituciones públicas para poder supervisarlos más de cerca. Gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes y a las órdenes.